Muy buenas noches, amigos de Efecto Mundial. Siguiendo nuestra secuencia de qué tipo de cosas le van a caer en las manos al nuevo presidente de México, una indudable es el tema de la seguridad. Es quizá el tema que inquieta más hoy día a los mexicanos, que proyecta de una manera más clara y más contundente una imagen de México en el mundo, creo que para desgracia de nosotros, y para ello, para explorar qué tipo de políticas debiera encauzar el próximo presidente de México, qué tipo de ligas internacionales, sobre todo, más que lo que haga en lo interno, debe de trabajar el nuevo presidente de México. Tengo el gusto de tener en esta noche al licenciado Gustavo González Báez. Muy buenas noches, Gustavo. Encantado, embajador. Aquí el licenciado González Báez es uno de los principales expertos en materia de seguridad y sobre todo internacional. Él ha estado vinculado a una serie de convenios y de trabajos de México en el mundo y con el mundo, y creo que vamos a tener una noche muy especial en esta, pues vislumbrar a futuro qué es lo que al presidente de México, al próximo presidente de México, le va a caer en las manos y cómo operar con esa masa tan compleja. Entonces me gustaría empezar, quizá, Gustavo, por el lado de, se habla mucho que la estrategia del actual presidente, digamos que los objetivos o las metas que ha buscado de combatir el crimen organizado son inobjetables. Eso es algo que se tenía que hacer, pero donde más se ha cuestionado es en el tema de que si la estrategia ha sido la correcta o no. Esa es la parte donde ha habido, digamos, una discusión interna más fuerte. Y a mí me parece, no sé si tú coincidas, que en lo internacional ha estado muy abandonado cuando inevitablemente México es un país que por su misma situación geográfica es un sitio, digamos, emblemático para el crimen organizado, para nuestra desgracia, por ser vecinos del principal consumidor de drogas en el mundo, porque las drogas se producen en el sur y tienen que llegar de alguna forma al norte, y nosotros estamos en el camino, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero ¿qué tipo de trabajo internacional debería de pensar el nuevo gobierno de México para que esta condición geográfica de la que hablábamos se pueda revertir y pueda empezar a ver un ambiente mucho más laxo y mucho más estable en lo que hace la seguridad interna de nuestro país? Efectivamente, la estrategia seguida por el gobierno del presidente Calderón es éticamente impecable, es decir, los objetivos. Los objetivos. Sin embargo, los resultados han sido muy sangrientos. A 5 años y medio, cerca de 60,000 muertos y sobre todo con ciertos defectos de inicio que se han manifestado a todo lo largo del ejercicio. Por ejemplo, si se considera que es una guerra, antes de entrar un país en guerra, los jefes de Estado suelen buscar el respaldo social de su población. Aquí no hubo consulta al respecto. Por otro lado, hay que conocer perfectamente al enemigo en términos de su capacidad de fuego. Aquí tampoco. Hubo sorpresas enormes al enterarnos que los grupos de crimen organizado manejan misiles antiaéreos y armas muy sofisticadas. De ahí que, bueno, y además el involucrar a las Fuerzas Armadas, ya sabemos que fue porque las fuerzas policíacas están corruptas y son ineficientes, pero exhibió muy severamente a las instituciones más admiradas por el pueblo de México, que son las Fuerzas Armadas. Y hemos visto casos de violaciones a derechos humanos, casos de vinculación de altos mandos del ejército con el narcotráfico, etc. Ahora, ¿por qué el gobierno, siendo que México es un protagonista a nivel internacional en todos los órdenes, y que México mismo fue uno de los promotores, la diplomacia mexicana, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional? La Convención de Palermo. La famosa Convención de Palermo de diciembre del año 2000. ¿Por qué no actuar en consecuencia? Utilizar esa herramienta. Utilizar esa herramienta, adecuar los sistemas de procuración de justicia del país a los señalamientos que marca esta convención, que es un instrumento extraordinario que los países deben ver como marco a seguir y modificar su legislación interna
para ir siguiendo las estrategias que ahí se mencionan. No lo hizo. Y lo más grave es... Ni se ha mencionado casi. Ni se ha mencionado. Sí. Ni se ha mencionado. Sí, sí. Ha habido alguna participación sobre todo la Procuraduría General de la República en foros internacionales para empezar a adecuar y adoptar algunos de los planteamientos de la convención. Se me viene a la cabeza en este momento el programa de protección de testigos. El programa de protección de testigos, que bien manejado es sumamente efectivo, pero que en México ha tenido algunas pifias muy considerables. Apenas ahora se ha discutido y empezado a implementarse. Por ejemplo, la regla de oro en el programa de protección de testigos es precisamente no revelar jamás la identidad del testigo que a cambio de información, de que él proporcione información, no se le somete a proceso. Y en los países que lo llevan con eficiencia, se les cambia la personalidad, se les cambia el nombre, a veces hasta cirugías plásticas, se les pone a vivir en lugares seguros, se les pone escolta. Es un programa ciertamente caro, pero en términos de efectos positivos, rinde frutos. En México, hace unos días, en algún periódico de la Ciudad de México, aparece que el testigo protegido, cuyo nombre en clave es Jennifer, sí. Es la persona tal Ortega, no sé qué, de 32 años de edad, y dan todos los datos de él. Entonces, ese muchacho sí. Tiene los días contados, porque saben quién es. Es un error sí. Imperdonable. Pasó de testigo protegido a soplón. A soplón. Y pues si no dan con él, a lo mejor dan con miembros de su familia y hay una venganza terrible. Entonces, no está funcionando, hay que hacer amarres, correcciones, etcétera. Lo mismo el programa, el proyecto de entregas vigiladas que establece la convención. Si hubiera funcionado bien la famosa operación Rápido y Furioso del gobierno de los Estados Unidos, que implicaba entregar armas a narcotraficantes mexicanos, pero se suponía que el gobierno de México iba a estar enterado para que cuando recibieran las armas se fueran sobre los narcotraficantes. Sí, es un rastreo correcto. Ahí hubiera sido muy efectivo utilizar esta figura de entrega vigilada. No se hizo. Aquí fallaron los dos países, ¿no? Y así, en materia de protección a la víctima, que también lo establece la Convención, pues los países son responsables de sus víctimas, de resarcirles el daño. Apenas estamos empezando en eso. Y apenas estamos empezando en eso. En la parte donde creemos estar más avanzados es en legislación para prevenir y sancionar el lavado de dinero o los bienes de procedencia ilícita. Y también ahí, bueno, pues ha habido muchas reformas. Hay una ley esperando ser votada por el Senado y los resultados en términos de cuántos han sido sujetos a proceso por lavado de dinero son risibles en nuestro país. Es decir, y cálculos aproximados. De todos los crímenes, de hecho, de toda la gama de crímenes, es en la que menos arrestados hay. En la que menos efectividad hay. Y todo el mundo habla, los grandes estrategas, de esto, de que es el lugar en donde hay que pegarles. Así es. Tenía hace poco una conversación con alguien que sabe mucho de esto y que se encargó de la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas contra Al-Qaeda, y realmente la forma de estrangular a Al-Qaeda más eficaz fue la parte de del aseguramiento de bienes y de cuentas de las células de Al-Qaeda en 120 sitios del mundo. Es ahí donde ha fallado. Ahí es donde estamos más flojos. Bueno, vamos a hacer un primer corte y regresamos en esta conversación sobre las tareas por venir al próximo presidente de México en materia de seguridad con el licenciado Gustavo González Báez. Regresamos. Un muy valioso recurso con el que México cuenta para intensificar su cooperación internacional en materia de combate al crimen organizado es el que constituye la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es una agencia de la ONU que tiene por objeto luchar contra la producción, comercialización y consumo de drogas a nivel mundial, así como contra el crimen organizado transnacional. Teniendo su sede principal en la ciudad de Viena, Austria, esta agencia persigue sus objetivos basándose esencialmente en tres pilares.
la investigación, la asistencia técnica a los gobiernos y la persuasión a dichos gobiernos para que adopten leyes contra el crimen y las drogas, así como los tratados internacionales en la materia.